Hola a todos. Quiero contarles mi experiencia cuando estuve dentro de una secta satánica de puras mujeres. No diré mi nombre real, espero que lo puedan entender. Solo llámenme Karen. Tengo un poco más de 20 años y actualmente ya no vivo en el lugar donde se desarrolla mi historia. Todo comenzó cuando tenía como 17 de edad. Me encontraba cursando los últimos semestres de la prepa en el IEMS de Iztapalapa en la Ciudad de México. Yo realmente jamás había tenido algún tipo de inclinación por el feminismo. Llevaba una vida muy normal, tanto en casa como en mi entorno. Si entré en eso, fue por seguir a la que fue mi mejor amiga. Éramos inseparables, pues nos conocíamos desde la secundaria, ambas hijas únicas, por eso teníamos una gran hermandad. A diferencia mía, ella sí llevó una vida un poco complicada. Su padre era un alcohólico que las abandonó a su mamá y a mi amiga cuando apenas era una niña. Su madre tuvo que sacarla adelante sola como pudo. La señora fue tan trabajadora que logró poner un negocio de estética y belleza en el que le iba bastante bien. Por lo tanto, a mi amiga, a quien llamaremos Diana, nunca le faltó nada. Tal vez por eso comenzó a involucrarse con gente que solo buscaba aprovecharse de ella de alguna u otra forma. Siempre tuvo relaciones desastrosas y desde que recuerdo la buscaban mucho para que les pagara la fiesta a todos. Al principio me parecía divertido, pues no le veía nada de malo en disfrutar esos momentos juntas, pero eso poco a poco fue cambiando. Había una chica que estaba en otro salón. La conocimos en una de tantas parrandas y desde entonces se nos pegó como chicle. Era buena onda, pero había algo en ella que no me daba muy buena espina y se lo dije a Diana, pero ella estaba demasiado distraída con la popularidad que ya tenía. Esa chica nos presentó a muchas de sus amistades, hasta el día en que nos presentó a Rosa. Era alguien mayor a nosotras, como de unos 23, muy bonita y todo, pero llevaba una vida muy alocada, pues se drogaba mucho. Y obviamente al estar con ella, nosotras también comenzamos a caer en esos vicios. Por alguna razón, recuerdo que ellas dos siempre intentaban separarme de Diana. La invitaban solo a ella a salir de fiesta, y así fue como nos fuimos separando. Comenzó a faltar mucho a clases, y cuando asistía a la escuela, se iba rápido, apenas sonaba el timbre de salida, por lo cual tampoco hablábamos mucho ya. Pasaron semanas para que nos pudiéramos sentar a platicar, y fue cuando me dijo lo que estaba pasando. Esa chica llamada Rosa la invitó a entrar a un colectivo feminista. Eran puras chicas que defendían los derechos de la mujer. Eso fue lo que me dijo. También me platicó que estaba teniendo problemas con su mamá, pues la había sorprendido drogándose y ya no le daba dinero. Por eso tuvo que meterse en ese círculo, porque también había dinero de por medio. Me dio algunos detalles más con los cuales solo consiguió emocionarme. Me dibujó todo muy bonito para convencerme de que yo también entrara y así volviéramos a estar juntas como siempre. Tontamente acepté, pues creí que era algo bueno. Más tarde me daría cuenta del gran error que estaba cometiendo. Me llevó a una colonia llamada Ejército de Oriente, específicamente a una unidad habitacional que era enorme, un lugar repleto de edificios color rojo. Lo recuerdo muy bien porque me daba bastante miedo ese lugar. Resulta que ahí vivían varias chicas que pertenecían a ese colectivo
y ellas tenían que darme el visto bueno si quería formar parte de ese grupo. No es justificación, pero puedo decir que cuando escuché lo del dinero me interesó aún más, pues a pesar de que mis padres siempre me dieron lo necesario, siempre quise que mi vida tomara otro rumbo. Llegamos a un domicilio y me metieron a una habitación donde estaban reunidas varias mujeres y todas con unas máscaras muy extrañas como de animales. Desde ahí supe que eso no tenía nada que ver con lo que me había platicado mi amiga Diana, pero ya era tarde para echarme para atrás, pues ya sabía un lugar de reunión. Ahora tendría que hacer todo lo que me pidieran. Lo anterior lo confirmé a continuación. Bajamos a una especie de sótano donde me tenían preparado ya todo un altar. De verdad, puedo decir que no sé qué fue lo que me pasó. El miedo, la adrenalina, la emoción de pertenecer a algo, todo eso nubló mi juicio. A esas alturas ya nada me importaba. Solo quería parecerme más a mi querida amiga y tener una vida más emocionante. Suena tonto, lo sé, pero esa era la forma en que pensaba. 2 de ellas se hacían cargo de todo, mientras las demás rezaban o recitaban alguna especie de mantra o algo parecido en otra lengua que jamás había escuchado. Una se acercó a mí y me dijo: «Aquí ya no hay escapatoria. Desde hoy te pones frente a los ojos de nuestro rey, y no importa dónde vayas, él siempre te estará observando». Me recostaron sobre ese altar y sacaron un libro muy grueso, con el cual inició el ritual de pacto con ellas y con su rey, Satanás. Durante la ceremonia mencionaron varias veces el nombre de Belcebú, y como si algo atendiera su llamado, se empezó a llenar de moscas el lugar. Luego, todas las veladoras que estaban en el sitio comenzaron a mover su flama de una forma muy brusca, como si alguien les estuviera soplando. Algo imposible, pues nadie estaba cerca y ni siquiera había por dónde entrar el aire de afuera. Varias cosas inexplicables pasaron. Sin caer en detalles para no hacer esto más largo, el ritual terminó. Todas se acercaron a darme la bienvenida y a felicitarme por no haber caído desmayada, ya que de ser así, sería rechazada y eliminada. Esas fueron sus palabras. Posterior a esto, se quitaron las máscaras mostrándome sus rostros, pues ya formaba parte de ellas. A partir de entonces, comenzaría un camino muy largo para Diana y para mí en el satanismo. Nos fueron preparando para irnos introduciendo más en las actividades que realizaban. Al inicio, solo nos utilizaban para ciertas cosas como causar revueltas y falsas protestas en contra de ciertos grupos, ya sea de la política o de personajes en específico. Todo esto con la bandera del feminismo por delante. Teníamos conexiones con otros grupos similares al nuestro. Sin embargo, con aquellos que tenían hombres, había ciertas restricciones, incluso diría yo hasta un rechazo, pues una de las normas que seguíamos todas era el odio hacia el sexo masculino. Eran vistos peor que basura. Ellos solo eran utilizados para cosas como conseguir droga y algunos pocos para la protección de las líderes de la secta en ocasiones. Siempre se evitaba formar relación con hombres, pero había algunos a los que nunca se les podía decir que no, y el trato con ellos era muy distinto, pues estos pertenecían a una secta mucho más grande y poderosa que la nuestra. En varias ocasiones vimos cómo nuestras líderes recibían órdenes de ellos, pero evitábamos hacer preguntas para no tener problemas. Solo llegamos a escuchar que eran personas importantes y muy poderosas
con las que era mejor no meterse. En ceremonias y rituales fuimos aprendiendo el evangelio de Satanás, pues es como en cualquier otra religión. La diferencia es que aquí tú decides qué tanto quieres saber y qué tanto quieres aplicar. La hechicería, brujería, los pactos con demonios o seres del bajo astral, hasta la nigromancia, tienen formas distintas de ser aplicadas. Ya depende del conocimiento y talento del usuario. En mi caso, puedo decir que tanto mi amiga Diana como yo sí nos instruimos demasiado, desafortunadamente, porque tuvimos acceso a escritura verdaderamente satánica. Libros como el Rautskina, el Manual del Nigromante, el Al-Asif, o mejor conocido como el Necronomicon, u otros como el Malleus Maleficarum, incluso hasta el Codex Gigas, entre tantos más. Todas eran versiones traducidas o copias, sí, pero su poder es el mismo en las manos adecuadas, o tal vez dicho, en las manos equivocadas. Espero de verdad que nadie se sienta tentado a buscar alguno de estos libros que contienen escritura muy detallada para hacer el mal. Tengo entendido que el Codex Gigas tenía originalmente 10 páginas más, las cuales fueron arrancadas cuando este fue encontrado, y es muy sabido entre las sectas de que esas páginas existen, pero muy pocos cultos en el mundo tienen acceso a ellas, pues hay que pagar muchísimo dinero para obtenerlas. No sé si esto sea verdad o no, pero llegamos a saber que en México está uno de esos pocos. Así es como fuimos escalando, y cuando nos dimos cuenta, ya pertenecíamos a un grupo selecto más elevado, o con un rango mayor, en donde nuestras actividades ya eran otras. ¿Cuáles? Bueno, esto sí es un poco más complejo. Vida y muerte, invocaciones y pactos, todo nuestro conocimiento era puesto en práctica para hacer el mal, causar daño y traer desgracia a quienes fueran un obstáculo. Nos marcaban a quién atacar espiritual y físicamente. Recuerdo que había un personaje muy popular en la política actual. Es alguien muy conocido. Si les diera alguna pista, estoy seguro que sabrían quién es de inmediato. Por eso prefiero no hacerlo. Bueno, pues a esta persona nos ordenaban atacarlo constantemente. Todo el conocimiento de maldad era dirigido hacia él. Ofrecíamos sacrificios a seres del infierno a cambio de su alma, y si acaso estos seres no podían tomarla, se llevaban la vida de personas cercanas a nosotras. Vi muchas muertes de conocidos y gente cercana a compañeras, pero a Diana y a mí, por fortuna, aún no nos tocaba hacer ese pago. Le hacían todo tipo de brujería, e incluso fui testigo de cómo ponían animales a seguirlo. Así es, animales. Con la ayuda de la nigromancia, algo así es posible. Se pone al animal como recipiente y se introduce un alma que obedecerá todo lo que su atador le ordene. Esto con diferentes fines. Sin embargo, tengo entendido que esa persona se protegía mucho espiritualmente. Por eso nunca funcionó nada contra él o su familia. Pero a quienes lo querían ver caer no les importaba y gastaban una fortuna para destruirlo. Para entonces, nuestras líderes se encontraban muy contentas con Diana y conmigo, pero en especial con ella, pues decían que ambas éramos talentosas y teníamos complacidos a sus reyes, los de esta tierra y los que no lo eran. La utilizaban más que a mí por una simple razón, y es que su trabajo tenía más resultados que el mío. Nunca me lo confesó, pero estoy segura de que Diana dio algo a cambio para obtener todo lo que consiguió tan rápido. Cualquier cosa que realizaba en su vida cotidiana le salía perfecta.
Era la mejor de nuestra clase en la escuela, la más popular, y todos los chicos estaban detrás de ella, aunque solo los utilizaba para divertirse. Ya entonces nos encontrábamos en la universidad. Puedo decir que a pesar de todo el éxito que acumuló, cada vez era menos ella misma. Ya no se parecía en nada a esa mujer que incluso llegué a admirar. Era como si alguien más ocupara su cuerpo. No le importaba hacer lo que fuera para conseguir el éxito. Si alguien se cruzaba en su camino, a esas personas comenzaban a pasarles una serie de sucesos horribles. Una vez, una profesora se atrevió a ponerle una mala nota por no entregar unas prácticas. Diana se molestó tanto que supe que haría algo. Un par de días después, dicha profesora se accidentó en la carretera a Cuernavaca y perdió la vida. Así pasaron varias cosas con gente que se atrevía a meterse con ella, hasta el día en que pasó a dañarme a mí también. Mis padres no eran tontos. Ellos sabían que algo pasaba conmigo, que Diana, a quien conocían por cierto, se había vuelto una mala influencia para mí. Así que comenzaron a prohibirme verla fuera de la universidad. Tal vez en el fondo yo también quería alejarme de ella y de esa secta después de haber visto de lo que eran capaces. Quizá por eso les hice caso a mis padres e intenté alejarme de ellas. Por supuesto que esto no les gustó, especialmente a Diana. Nunca olvidaré ese día. Saliendo de la uni, Rosa y otras chicas del culto me esperaban afuera. Nos saludamos. Hola amiga, últimamente no has ido a visitarnos. Dime, ¿hay algo o alguien que te lo esté impidiendo? No, es solo que he estado muy ocupada, pero cuando termine mis asuntos ahí estaré. ¿Por qué? ¿Hay trabajo que hacer o...? No es eso. Solo queríamos saber si algo pasaba. Nos preocupas, Karen. Ya. Bueno, tal vez hoy sí pueda, pero yo les aviso, ¿va? Me despedí y las dejé sin voltear atrás. No necesité hacerlo para sentir sus miradas clavadas en mi espalda mientras me alejaba. Cuando llegué a casa, me sorprendí al ver a Diana esperándome en la entrada. ¿Qué haces aquí, Diana? Me dijeron que te llevara, así que date prisa porque nos vamos. Ya hablé con Rosa y le dije que al rato nos vemos. ¿No escuchaste? Nos vamos. Me alzó la voz y justo en ese instante mi papá salió. Me dijo que me metiera e invitó cordialmente a Diana a que se retirara. Pero en lugar de eso, comenzó a gritar como loca, como si la estuvieran golpeando. Pedía ayuda a gritos y mi padre cometió el error de acercarse a ella para intentar tranquilizarla. Ni siquiera la tocó, pero Diana salió disparada como si alguien la hubiera empujado muy fuerte. Los vecinos salieron y la vieron llorando en el piso. Cuando se puso de pie, traía un montón de golpes en la cara y en el cuerpo. Con sus manos se limpiaba la sangre que no tengo ni idea de dónde salió, pero se veía tan mal que todos corrieron a auxiliarla. Sometieron a mi papá y que no entendía nada de lo que estaba pasando. Las personas no podían creer que mi papá fuera capaz de hacer algo como eso, pues lo conocían muy bien en el barrio. Pero ante esa evidencia frente a ellos y las acusaciones de Diana hacia mi padre, no tuvieron más opción que creerle a esa mujer diabólica. Yo intenté defenderlo y explicarles todo, pero no sirvió de nada.
No tardaron en llegar los policías junto a varios paramédicos. A mi papá lo subieron a la patrulla, mientras que a Diana se la llevaron en una ambulancia. Yo la miraba fijamente a través del vidrio trasero y justo cuando el paramédico que la atendía le dio la espalda para buscar algo, ella me volteó a ver, inclinó un poco la cabeza a un lado y me mostró una risa burlona, al mismo tiempo en que lamía la sangre en su mano. Fue ahí cuando supe que esa ya no era mi amiga. Algo más se había quedado con su cuerpo, pero no sabía cómo ayudarla, pues lo que ellos dan ya no se puede regresar. Me dirigí furiosa hacia aquella colonia para reunirme con todas y me explicaran lo que pasaba, pero al llegar, resulta que ya nadie vivía en ese lugar. Toqué las puertas de todos los domicilios que yo sabía que ocupaban varias de ellas, pero ninguna apareció. Algunos vecinos a los que pregunté me dijeron que no sabían nada, otros que se acababan de mudar, pero nadie sabía dónde. Resignada, crucé la calle para tomar un taxi y volver, cuando sentí cómo me tomaban del cuello por atrás y con su mano tapaban mi boca. Me metieron a un callejón donde se quitaron las capuchas de las sudaderas que traían puestas. Me dijeron: «Tranquila, somos nosotras». Eran dos de las líderes. «Díganme por qué me hicieron eso. Cállate, sabemos lo que pasó. Mira, te vamos a ayudar, pero necesitamos de tu apoyo también para ayudar a tu amiga Diana. Escucha, algo muy malo está pasando con ella, pero todavía podemos salvarla. Por lo de tu padre, no te preocupes, eso será algo muy fácil. Así que no hagas preguntas y dinos si nos vas a ayudar». «Sí, está bien». Me dieron muy pocos detalles en los cuales solo entendí que Diana había perdido la cabeza, pues intentó hacerles daño a las líderes y creo también intentaba quedarse con el mando de la secta o algo así. Me subieron a un carro y en el camino solo se esforzaban en convencerme de que todo estaría bien, que mi papá saldría sin problemas del asunto y que Diana volvería a ser la de antes. Para hacerme ver que era cierto lo que decían, una de ellas le marcó por celular a alguien: «Encárgate de solucionar lo del papá de Karen y cuando esté hecho me avisas». Colgó y me dijo: «Escucha, Karen, ahorita llegando tú vas a encabezar una ceremonia para la que creemos que ya estás lista. Será muy difícil, pero ten en cuenta que si todo sale bien, recuperarás tu vida hasta antes de todo esto. Y Diana, también ella la dejaremos que se vaya, así que más vale que te esfuerces». «Algo se metió a su cuerpo, ¿verdad? Si ya sabes para qué preguntas», contestó la que manejaba. «Es que mejor deja de hacer preguntas pendejas y enfócate en lo tuyo de una vez, porque llegando no queremos fallas, ¿oíste?». Preferí quedarme callada y ya no decir nada. Se notaba la preocupación que tenían. Desde el callejón y todo el camino no dejaron de fumar en ningún momento. Claramente estaban muy nerviosas y asustadas. Llegamos a un lugar muy oscuro que no tengo idea dónde era, pero había muchos como almacenes. Le marcaron a alguien para que les abrieran una malla y así poder entrar. Ya dentro se estacionaron. Nos bajamos y me pidieron que la siguiera. Entramos por atrás de una como bodega, donde nos recibió un tipo vestido de monje pero encapuchado. Nos metimos
y caminamos un buen rato hasta llegar a donde estaban todos. Se encontraban más de 60 personas fácilmente en el lugar, las chicas de mi culto y varias más que no conocía. Muchos hombres, por cierto, entre ellos. Sin perder el tiempo, me dieron lo que ocuparía para realizar el ritual, desde la vestimenta hasta el libro con el que iniciaría, entre otras cosas. Destaparon un gran bulto con una manta negra y ahí estaba Diana, dormida o desmayada, amarrada de manos y pies sobre una cruz invertida. Por cierto, no traía ni un solo golpe en la cara. Me dijeron: ya sabes cómo hacer esto, solo sigue lo que te diga el libro. Y así comenzó la ceremonia. Recitaba los versos del Salman Rushdie, Gilbert Farishta, mientras algunos de ellos le hacían cosas a Diana. De repente sacaron un cabrío de algún lado. Diana jamás abrió los ojos, pero comenzó a moverse fuertemente cuando le acercaron a ese animal, que también se puso como loco. Me dijeron que no me detuviera por nada, sin importar lo que pasara. Varias de esas personas empezaron a hacer su propio ritual dentro del que yo estaba encabezando. Y entonces el cabrío comenzó a gritar o a chillar. No tengo forma de describirlo, pero logró que se me erizara la piel cuando lo vi parado en sus dos patas traseras. Todos se alejaron de él mientras ese animal seguía parado y gritando. De pronto, uno de ellos le cortó la cabeza de golpe con un fuerte hachazo en el cuello. Todo se quedó en silencio por un momento. La líder me sacó del lugar y me dijo: todo salió bien, ya te puedes ir. ¿Y Diana está bien? ¿Sí logramos sacarle eso que tenía? No sacamos nada. Personas como nosotras no tenemos esa capacidad. Solo lo redirigimos a otra parte para evitar que se quedara con ella. Como sea, eso es algo que a ti ya no te importa. En este momento, tu papá ya debería estar en tu casa. Toma un taxi y vete. No queremos volver a verte ni a saber nada de ti. Por tu amiga no te preocupes. Cuando despierte, nosotras la llevaremos con su madre. Mejor olvida todo esto. Créeme, es mejor para ti. Caminé y cuando estuve fuera de su vista, corrí sin parar. Lloré aprovechando que la oscuridad de la noche me ayudaba a desahogarme. Tomé un taxi y miré el celular. Tenía muchos mensajes de mi mamá diciendo que mi papá estaba bien y en casa. Cuando llegué con ellos, con un abrazo les pedí perdón y les conté todo. Me dijeron que sería mejor que me fuera de la ciudad. Antes de ir a dormir, le marqué a la mamá de Diana para preguntarle por ella. Me dijo que llegó borracha y que unos amigos la pasaron a dejar, pero todo estaba bien. Pude dormir tranquila pensando que todo había terminado, pero muy temprano, a la mañana siguiente, la mamá de Diana me despertó por teléfono. Llorando, me dio la peor noticia. Encontró a Diana colgada en su habitación. Todo lo que hicimos por diversión o por lo que haya sido, todo lo que hice por estar cerca de ella, todo eso me había quitado a mi mejor amiga. Hoy recibo ayuda en un convento y aunque intento llevar una vida normal, sé que el diablo jamás me quitará los ojos de encima.